Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Dios instruye a Jeremías a tomar una vasija de barro y llamar a los ancianos del pueblo, es decir, a los líderes de las tribus y a algunos de los sacerdotes veteranos. Ellos formaban lo que posteriormente fue llamado el Sanedrín, un cuerpo de 70 líderes, algunos del mundo secular y otros religiosos. Este liderazgo duró hasta el tiempo de Cristo y sus discípulos. Así, de un modo visual, tenemos una audiencia escogida, a la cual debe hablar Jeremías. Después tiene que llevarles al lugar apropiado para darles su mensaje. Este lugar se llama el Valle del Hijo de Hinnom, que está cerca de la puerta llamada Tiestos. La audiencia y el lugar son muy importantes para ilustrar la importancia que tenía el hecho de que Jeremías condujera a los ancianos al lugar correcto. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Hablando de Jesús, dice que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y dice que ellos creyeron en Cristo allí, en ese lugar. Puedes ver cómo Jesús condujo a los que le habían seguido la predicación de Juan al lugar donde él había bautizado. Allí el pueblo refrescó su memoria
sobre Juan Bautista y pudo comparar su ministerio con el de Cristo. El lugar apropiado es importante en el ministerio. Y lo estamos viendo en el ministerio de Jeremías aquí. Tenía que ir a cierto lugar, llevar cierta gente para que tuviera los máximos resultados entre el pueblo. Obedeciendo la palabra del Señor, Jeremías dirige a este grupo representativo a un valle justo al sur de Jerusalén, quizás pasando a través de la puerta oriental, llamado en el texto hebreo Tiestos. Este lugar precisamente es donde sacrificaron a sus niños al malvado dios Moloch, siendo un lugar muy apropiado para el mensaje que el profeta les va a entregar. ¿Podrá despertar en este lugar una sensibilidad por su gran pecado y culpa? Pues ojalá. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y el lugar y la palabra tiene algo muy fuerte y duro de decirnos hoy. Hemos estado contemplando lo que sea poder ver la gravedad del pecado, porque el ser humano tiene la tendencia de tomarlo en poco, de minimizarlo. Siempre me acuerdo lo que escribió un predicador popular, pastor de una iglesia grande. Escribió, el infierno eterno, como la sentencia contra el pecado, es, escucha, desproporcionado a la ofensa. ¡Ay, qué barbaridad! He aquí un hombre engañado por Satanás. No podría estar más equivocado. El opuesto es la verdad. La pena para el pecado no puede igualar a la ofensa, porque hemos desafiado a un Dios infinitamente y 3 veces santo. El castigo tiene que ser también infinito. Y aún la tormenta en un infierno eterno no es suficiente. Por eso es eterno, porque ni así el pecador atormentado puede pagar ni los intereses que ha acumulado por causa de sus pecados. La cruz es donde mejor tenemos que ver las consecuencias, donde el Salvador, el Dios hombre, cuya sangre es de valor infinito, sufrió, haciendo un sacrificio infinito. Viéndola bien, es el único lugar donde dignamente nos demuestra el horror de nuestros pecados. No tomamos en cuenta solamente el dolor físico que él sufrió, sino lo que sufrió por ser divino. Él que por una eternidad nunca sintió la culpabilidad de ofender al Padre. No había por qué. Ni una sola vez, ni en la forma más mínima. Ahora toma sobre sí los pecados del mundo, horrorosos que sean, tomando nuestras culpas. Delante de su Padre fue declarado culpable. Por ejemplo, el pecado de él que abusa a los niños inocentes, del dictador cruel, por ejemplo, Drácula, como el que colgó a sus víctimas sobre estacas. Imagina lo que puedes. Sobre los pecados, el Señor Jesucristo los llevó todos. No solamente llevó el pecado, sino que se hizo pecado. El que es la fuente de la santidad.
De modo que al mirarle al Padre desde su trono, no ve su Hijo, sino el pecado, porque se hizo pecado y su ira sin medido cae sobre él. El que nunca supo una fracción de un centímetro de distancia de una relación perfecta con el Padre, ahora exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jeremías nos ha llevado junto con los ancianos de Israel. Sí, nos está llevando porque está delante de nosotros la palabra inspirada de Dios, el canon de la Escritura para el mundo entero. Así que Jeremías no solamente lleva unos judíos, sino nos lleva a nosotros, junto con los ancianos de Israel, al valle de los hijos de Hinnom. Y allí empezamos a ver hasta qué profundidad el ser humano ha caído. El valle fue donde los ciudadanos de Judá, escucha, ofrecieron sus propios hijos en sacrificio al dios Moloch. Fue puesto en las manos del ídolo, el infante, y cayó vivo en el fuego a sus pies. ¿Puedes imaginar algo más cruel? Ahí es donde podemos empezar a ver la dignidad de la pena contra el pecado. Pero pensamos, el hombre moderno y civilizado no hará cosa semejante. Ah, ¿no? ¿No has visto una demostración de un aborto en que el feto es despedazado en el seno de su madre y sacado trozo por trozo, pudiendo sentir el infante ya conscientemente el dolor? Y millones de criaturas, millones te digo, hechas en la semejanza de Dios, han sufrido esta muerte. Y el culpable no es un monstruo como Hitler, aniquilando una raza que él ve inferior, sino son culpables. Los culpables son madres, padres normales, doctores y enfermeras bien preparados en las universidades, preparados para matar a inocentes. Veremos hoy, pues, el valle de Hinnom. Versículo 3 de capítulo 19 de Jeremías, leyendo hasta el versículo 6. Escucha bien la palabra de Dios. Dirás, pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Me impresiona mucho este versículo 5, donde dice, como ofrecieron
para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos. El Señor dice que era cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Algo tan contrario a la naturaleza benigna de Dios. No piensa Dios en tales sacrificios, no demanda tales sacrificios. Esto tenía que ser ofrecidos a dioses ajenos, dioses crueles, dioses malignos de los paganos. Nuestro Dios no es así, pero vendrá la recompensa por estos actos. Dios sí los castigará y los castigará justamente. Eso es lo que estamos considerando hoy en este estudio. En el tiempo de Cristo, este valle, el valle de los hijos de Hinnom, fue llamado Gaena, o en hebreo Gehinnom, que es del mismo nombre del pasado, por su despreciable historia y porque sirvió como vertedero. Como era quemada la basura continuamente, Jesús se refirió a este valle, usándolo como una ilustración para representar el lugar de juicio ardiente y eterno. Jesús fue el predicador original del infierno de fuego, que demostró cómo esta verdad tiene que ser ilustrada gráficamente para que la conciencia humana quede marcada como una impresión, con una impresión profunda y duradera. Jesús advirtió solemnemente: si una mano, un pie o un ojo nos lleva a pecar, córtalo o sácalo. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo o con un ojo, que teniendo dos manos, pies o ojos, ser echado en el fuego, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43 hasta 49, nos habla así la palabra de Dios en persona de Jesucristo. Jesús recomendó estas medidas tan extremas para poder tratar con el pecado. Tiene que ser horrible el pecado. Por supuesto, él sabía que no valdría con amputar una mano, un pie o sacarnos un ojo si el corazón del hombre sigue intacto. Pero advirtió que sería mejor amputar estos miembros antes que ir al infierno, porque algunos viendo lo horrible que es ir al infierno, llegarían al arrepentimiento. En verdad, por culpa de su pecado, algunos han llegado a perder alguna extremidad, incluso un ojo. Pero el problema no consiste en el pie, la mano o el ojo, sino con el corazón del hombre. Y por eso continuará pecando con o sin la mano, el pie o el ojo. Dios utilizó la medida más extrema a través de la muerte de su Hijo en la cruz para tratar con el corazón humano. Jeremías ya nos dijo en el capítulo 17 que es más engañoso que todas las cosas y perverso el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Imposible. No podemos ni imaginar lo perverso, lo engañoso es nuestro corazón. Cualquier persona puede
ir a la cruz para su liberación, sin necesariamente perder ningún miembro de su cuerpo. Jesucristo también relató la verdadera historia de Lázaro, el pobre mendigo que murió como creyente, y un rico que fue al infierno. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 16, empezando con el versículo 19 y continuando hasta 31. Mencionaré que sigue estando conscientemente atormentado este rico. El día de hoy, estoy diciendo, el siglo XXI, el rico que murió antes que Cristo dio este mensaje, está siendo atormentado 22 siglos después. 2000 años después, podemos decir, mientras Lázaro sigue disfrutando de las bendiciones del paraíso. No fue solamente un profeta que habló esta palabra, sino Dios mismo en la carne, quien nos habló de un holocausto, un horror indecible llamado en el Apocalipsis el lago de fuego. Cada siervo fiel tiene que predicar todo el consejo de Dios, incluidas las consecuencias espantosas del pecado. Negarse a hacerlo es una omisión cruel, y el que no lo hace acarrea una culpabilidad de una magnitud inimaginable. Pecadores atormentados maldicirán por toda la eternidad el predicador infiel que no les informó debidamente. Estamos obligados a hablar de esto. Y si es justo que el Hijo de Dios, Cristo, Dios en la carne, habló este mensaje, ¿no debemos hacerlo nosotros? Jeremías está en el valle de Hinnom como el portavoz del Señor, predicando la catástrofe que vendrá sobre los más nobles y pobres. Cuando se cumpla la profecía y las noticias sean oídos, seguirán zumbando en los oídos del oyente como verdaderamente la palabra del Señor, imposible de ser silenciada. Tendrá un efecto permanente, como cuando un relámpago impacta sobre un cuerpo humano. Jeremías les advierte del pecado de alterar los propósitos de Dios. En vez de que la nación de Israel sea el lugar en el que su pueblo pueda tener un encuentro con el Señor, ha llegado a ser un lugar ajeno para él, porque su pueblo le ha abandonado. Ha insultado al Altísimo, acudiendo a otras fuentes para recibir apoyo, acudiendo a los dioses ajenos de otras naciones, engañados hasta el punto de amarlos y adorarlos. Como el Espíritu produce fruto en el creyente, así los dioses ajenos siembran violencia e injusticia, llegando a matar a bebés inocentes. El profeta reitera lo que ya hemos aprendido por medio de la historia hebrea. Hemos mencionado los sacrificios de infantes a Baal, pero te animo a pensar otra vez en el horror de tal práctica. Recuerda cómo pusieron a inocentes bebés en las manos del ídolo para que se deslizaron por ellas hacia la fogata que ardía a sus pies. ¿Somos más civilizados en el siglo XXI? Pregunto otra vez.
Considera la práctica de sacar a bebés ya capaces de sentir todo el dolor. Los sacan del seno de sus madres desmembrados y arrancándoles pieza por pieza. Lo repito porque es una realidad y se ha cometido miles de veces. ¡Qué crueldad más inconcebible! ¡Qué diabólico! Los caminos de Dios, por otro lado, son la cumbre de la justicia y la moralidad. Él que es el protector del inocente dijo, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Este es el padre de los huérfanos que lo dice, el marido de las viudas. No, él no es así. Ni entra, dice, en mis pensamientos. Tales cosas no tienen lugar en su reino, ni en su naturaleza. Dios pondrá un nombre a este valle compatible con las barbaridades que han acontecido allí. El valle de la matanza. Ay, amigo mío, qué horrible es el pecado. Tenemos que referir a lo peor para hacernos conscientes de esta maldad y que somos dignos de lo peor castigo posible. Somos dignos. Porque aunque no hemos pecado de esta manera, sí hemos pecado, sí hemos ofendido, y esto es peor. Esto es peor que un pecado contra un nene en el seno de su madre. Es peor, aunque lo creemos, aunque no lo creemos, que ofendemos y pecamos contra el Dios 3 veces infinitamente santo. Te digo y lo repito, el pecado contra un nene en el seno de su madre, despedazándolo, sacándole miembro por miembro, no es tan malo como el pecado contra el Dios infinitamente santo. Sépalo, porque esta es la verdad bíblica. Seguiremos leyendo. Versículos 7 hasta 9. Estamos en Jeremías 19. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pero recuerda la ofensa. Recuerda lo que está castigando Dios, lo que el juicio que Él hace es justo juicio. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos hasta eso, canibalismo. Pero un canibalismo comiendo sus hijos. ¿Qué cosa peor podemos pensar? Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, por el hambre, porque no se deja el asedio entrar comida, alimento alguna, y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Si una persona examina honesta y cuidadosamente el comportamiento humano
entenderá completamente la necesidad de parte de Dios de tomar acciones drásticas para detenerlo. Lo hizo en el caso de las 7 naciones malvadas en Canaán, y también del Amalecita, el Moabita y el Amonita. La acción de Dios a los hechos inhumanos de los mismos seres humanos nos explica la razón de por qué hay tanto sufrimiento y tribulación en el mundo hoy en día. Y nos da la razón de por qué hay un infierno ardiente por delante. En Jerusalén, todos los buenos consejos desaparecerán. Dios amenazó claramente a la nación en el día de Jeremías de que por ello Jerusalén caería en las manos de sus enemigos. Los cadáveres no tendrán un entierro decente, ni habrá tiempo para cavar una fosa común. Quedarán tendidos sobre el campo como alimento para las aves y las bestias del carroña. Su desolución será causa de desprecio entre las naciones, las cuales lo manifestarán silbando, que era la manera de expresar el desprecio en el Medio Oriente en aquellos días. Después, en el tiempo de Esther, el judío fue difamado y su pariente y guardián Mardoqueo la mandó no reclamar su raza o antepasados. Amán persuadió al rey para que los exterminase. Dios mismo no dejó que su nombre fuera escrito en el libro de Esther. ¿Lo has sabido? ¿Puedes imaginar algo peor que un pueblo que recurre al canibalismo debido a la hambruna? Este fue el resultado de la antigua táctica de guerra, el asedio. Hoy día lo llamamos boicot, una forma limitada de asedio. Pero el asedio babilónico fue total, sin dejar entrar nada de alimento o bebida. Como podrás imaginar, fue muy efectivo, quebrantando el espíritu de los cautivos de tal manera que es imposible describirlo adecuadamente. Cayeron en una desesperación total. Seguimos leyendo, versículo 10. Está con esta lección delante de los ancianos de Israel, intentando de impresionarlos con la maldad del pecado que están cometiendo el pueblo, para que ellos, los ancianos, los líderes, lleven el mensaje a su pueblo y que los lleve al arrepentimiento, para que no les caiga encima el castigo por haber hecho esta maldad. Versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet, esto que iba a llamar el Valle de la Matanza, en Tofet, se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. Por todas las casas sobre cuyos tejados
ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Dios veía eso como algo peor que aún la tortura y las matanzas físicas de la gente. Es una ofensa al Dios 3 veces santo, digno de todo honor. Y volvió Jeremías de Tofet, donde le envió Jehová a profetizar. Va con él los ancianos. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová ahora. Y dijo a todo el pueblo, no solamente los ancianos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Si no se escucha la palabra, experimentarán el juicio de un Dios 3 veces santo. Así termina el versículo 15. Y llegó el tiempo de que Jeremías quebrara la vasija en presencia de los representantes, acompañando el acto con un respectivo mensaje. No hay remedio para la vasija, los está enseñando Jeremías. El daño es irreparable. En mi niñez aprendí una poesía llamada Humpty Dumpty. No sé si habías escuchado tal cosa. Pero entonces no tuve ni idea, como niño, de su verdadero significado. Porque la poesía para los niños tenía un significado. La rima infantil fue obviamente escrita para enseñar un punto amenazante. En la poesía, el protagonista era un huevo, pero su caída no fue menos devastadora que la de la vasija de Jeremías. Observa su desesperante caída de Humpty Dumpty. Escucha. Humpty Dumpty se sentó en un muro. Humpty Dumpty tuvo una gran caída. Ni todos los caballos del rey, ni todos los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer. Esto aprendí de niño. No sabía el significado. Era un huevo que no pudo ser puesto otra vez en su entero, en su cáscara, ¿verdad? Era perdido. Exactamente esto fue el mensaje que Jeremías dio a los ancianos de Israel en el valle del hijo de Hinnom. Israel, Jerusalén y su población, en verdad toda Judea, será irreparablemente rota. Pero, amigo, este estado imposible no es solamente la condición de la nación hebrea, sino también de los representantes de toda la raza humana, que ningún ejército de expertos puede reparar. ¿Has observado lo que intentan de hacer los políticos hoy en día, los gobernantes hoy en día? ¿Lo han podido reparar la condición del mundo? No lo pueden reparar. Aunque un sinfín de individuos y gobiernos hayan hecho un esfuerzo para mejorar la condición de la humanidad, no pueden tener éxito. El mundo cae de un nivel de desenfreno a otro. El hombre ha caído de Dios hacia un estado de depravación total y no puede ser reparado.
En Israel el cementerio era un campo abierto, Tofet, donde los cadáveres están esparcidos fuera de la ciudad de Jerusalén, pudriéndose bajo el ardiente sol. La nobleza terminará en Jerusalén y en el futuro no habrá distinciones sociales ni clases. La dignidad se desvanecerá cuando Dios responde en juicio contra la idolatría de su pueblo. Tanto el judío de alto rango como los que han acompañado a Jeremías fuera de Jerusalén, que tan fácilmente pudieron abandonar a Dios, quemar incienso y derramar libaciones a dioses ajenos sobre el terrado de sus propias casas, experimentarán una ruina total. ¿Lo tomarán en serio los líderes y se arrepentirán, respondiendo a la apasionada profecía de Jeremías? Quizás alguno, pero en general su mensaje fue rechazado. Las palabras del profeta, sin importar cuán hábiles y emocionalmente habladas sean, no pueden describir los horrores que tendrán lugar cuando se cumplan. Jeremías regresó a Jerusalén, estuvo en el atrio del templo y habló a toda la población en general ahora, para el beneficio de cualquier individuo. Y sí hubo resultados entre individuos, pero está ya hablando a los individuos, que tuviera temor del Señor para que pudiera tomarlo en serio y arrepentirse. Este es el deseo de Dios. Por eso habla toda esa maldad. Es un acto benigno, porque es la realidad y está avisando un pueblo de lo que verdaderamente pasará. ¿No es benigno avisarles? Lo más cruel será ignorarlo, no decirles nada y dejar que se pierdan sin ser avisados. Es lo peor. Bien, quizás alguno se arrepienta. Uno aquí, otro allá, como en el día de hoy con el Evangelio. La mayoría rechazan. Pocos son los que serán salvos, dijo Jesucristo. El profeta tiene que predicarle también la palabra infalible de Dios. El pueblo es tan culpable como lo es el gobernante y el sacerdote, incapaz de mirar en otra dirección. Ha endurecido la cerviz, rebelde y sordo a la amonestación del Señor. Seguimos estudiando la palabra de Dios. He aquí, otra vez, la palabra sin error, la palabra inerrante del Dios soberano que ha hecho la tierra y el mundo, el universo entero, que no le puede contener, nos habla. Escucha. El sacerdote Pasur, estamos ya en capítulo 20, capítulo 20, versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué fue su reacción? La misma reacción que tenemos cuando hablamos la palabra de Dios en el siglo XXI. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo
Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Vamos a ver lo que quiere decir esta palabra en capítulo 20. A ver, capítulo 20, versículo 3. A ver lo que quiere decir este nombre, Magor Misabib. Aquí está. Quiere decir miedo a todos lados, o temor a todos lados. Una cosa que estará totalmente alrededor de este hombre. Dios está profetizando individualmente a ese sacerdote falso, que tenía nombre de sacerdote, pero era tan pagano como el nativo en la jungla. Su corazón endurecido delante de Dios. Dios le dice: tú sabes mejor, pero no respondes. Te llamaré ya no Pasur, sino Magor Misabib, terror a todos lados de tu vida. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás. Y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. El número de sacerdotes había aumentado, de modo que era imposible que pudieran participar todos juntos en el servicio del templo al mismo tiempo. Esto pasó en los días de David, y por eso David les dividió en 24 grupos o clases. En 1 de Crónicas 24 vemos acerca de este asunto. Cada sacerdote era descendiente de Aarón. Los primeros dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron por haber ofrecido fuego extraño delante del Señor, quedando solamente Eleazar y Ithamar como hijos de Aarón. 16 grupos descendieron de Eleazar y 8 de Ithamar. Cada clase tomaba su turno en el templo durante una semana, tradición que continuó también en el Nuevo Testamento. Zacarías, por ejemplo, el padre de Juan Bautista, fue de la 8ª clase de Abías. Léalo en Lucas 1, 5, y refiera entonces a 1 de Crónicas 24, 10, y verás la misma clase de Abías. El sacerdote Pasur, que aparece en este capítulo, era descendiente de Imer, de la división 16 de los clases sacerdotales. Debemos reconocer su alta posición entre los principales del sacerdocio. La palabra hebrea Nahid significaba el nivel más alto, es decir, el sumo sacerdote, traducido como príncipe en 1 de Crónicas capítulo 9 versículo 11, y en Nehemías capítulo 11 versículo 11 también. El segundo título pertenecía a Pasur. El de Pathid
Pachí, en el hebreo, Pachí, o diputado del sumo sacerdote, el segundo, traducido como príncipe en la Reina Valera 60 y oficial principal en la Biblia de las Américas, versículo 1. Traducciones que no hacen distinción entre Nagid y Pathid, pero en hebreo sí hay. Pasur, el ser informado de lo que Jeremías había profetizado en el capítulo 19, le azotó. Y como dice la Biblia de las Américas, le hizo azotar y lo puso en el cepo, encarcelándole en la puerta superior de Benjamín, cerca del templo. Aunque le puso en libertad al siguiente día, Jeremías le profetizó las consecuencias de su comportamiento. Dice, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, como hemos explicado, significa terror por todos lados. La gente quizás le seguía por su alto oficio, pero el propósito de Dios prevalecerá contra él. Su acción injusta contra el siervo de Dios cambió su destino hacia un peligro aterrador. Él mismo fue el culpable y las consecuencias se extenderán a sus seguidores, que morirán bajo la espada de sus enemigos, y Pasur será testigo cuando el Señor entregue a Israel a los babilonios. Que seamos bien avisados, mis queridos amigos, y les llamo a como queridos, hablando la verdad en amor, créamelo. No porque a uno le gusta hablar de barbaridades, no me gusta para nada. Ojalá que pasamos esta parte pronto y llegamos a una cosa más agradable. Pero me obliga las Escrituras y el Dios de las Escrituras a hablaros la verdad. Y somos bendecidos cuando ablandamos nuestros corazones delante de Dios, nos arrepentimos y aceptamos su palabra. Que seamos bendecidos de esta forma hoy por la mañana, porque no estoy hablando solo a vosotros los oyentes. Estoy hablando a mi propio corazón. Yo tengo que tomar esto en cuenta. Tengo que ver las consecuencias de una vida de pecado por mí mismo. Lo tengo que aprender y también por tener una carga por la gente que no es cristiana, que sigue en la vida pecadora. Ay, amigo mío, si me escucha ahora, espero que escuches esta palabra y que no endurezcas tu corazón, sino que abres tu corazón a quien te ama y quien te pueda salvar de todas las calamidades de que nos habla la palabra. Este es mi deseo, y que Dios te bendiga a cada cristiano, especialmente ahora, con su palabra, que sea un beneficio para nuestras vidas, para que conozcamos la verdad, aunque sea una verdad muy fuerte, y que respondamos en el nombre de Cristo. Hasta la próxima vez.